Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, 7:49 y vamos a conversar con nuestra invitada Joana Moreira, la asambleísta por la Izquierda Democrática. Dos temas importantes y empecemos por el primero, y es la decisión de la Corte Constitucional que suspendió la vigencia de los artículos de la Ley de Aborto por Violación en los que encontró una inminente vulneración al derecho a la integridad y autonomía de las sobrevivientes de violación. Y es el caso de las niñas y adolescentes que, tras ser violadas, pueden acceder a un aborto por violación sin la autorización de sus padres. ¿Cómo vemos esta decisión de la Corte Constitucional, asambleísta? Gracias por estar con nosotros. Empecemos por este tema. Bienvenida. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad de Radio Sucesos. Un saludo también a todos quienes nos están escuchando en este momento. Es importante precisar que existen varias demandas por inconstitucionalidad. Perdón, sí, existen varias demandas presentadas y que esta solamente es una de aquellas, pero que también la Asamblea Nacional solicitó en su momento una interpretación al Pleno de la Asamblea para que esta pueda hacer una consulta previa, sobre todo cuando había aspectos por parte del veto que no eran de forma, sino justamente ellos realizaban algunas interpretaciones, por lo cual nosotros queríamos que la Corte, basados en un precedente en el anterior Congreso, podíamos hacer esa consulta. Lamentablemente, la Corte Constitucional no lo hizo y devolvió el veto a la Asamblea Nacional. La Asamblea lo que hizo es tratar de ajustar los textos para que pueda existir esa mayoría calificada que se necesitaba. Por lo que no fue posible es que se aprobó de la forma en que el presidente envió. Por lo tanto, se presentaron varias demandas. Una de ellas es justamente esta, que es presentada por Ana Navarro, quien junto a 8 madres, en representación de sus hijas, presentaron justamente esta demanda de los literales 5, literales 6 y literales 5, 12 y 22, del numeral G, literal C y literal 6. En esto respecto justamente de la autonomía y las garantías que tiene el Estado para poder facilitar la interrupción del embarazo en casos de violación. Ellas especifican justamente que esto no permite que las niñas, adolescentes y mujeres puedan presentar su consentimiento. Y también es importante porque en el numeral 5 especifica que el cambio es justamente en la capacidad, porque aduce, ¿no?, la Corte, que el mantener esto o eliminar el tema del consentimiento hace que pretenda que la capacidad sea selectiva y discriminatoria justamente bajo la condición de que las niñas y adolescentes se encuentran en un estado de gestación producto de una violación. Por eso hacen ese cambio, aceptan el fondo por inconstitucional y justamente es lo que buscaban ellas, ¿no?, que sea declarado por inconstitucionalidad auditiva y sustantiva. También en el artículo 12, en el numeral 6, cambian la palabra opinión por consentimiento, porque aducían que las niñas, obviamente y adolescentes, se les va a prestar atención de su estado, se les va a brindar información para que ellas puedan tomar una decisión, pero al final del artículo lo que decían es que las niñas y adolescentes pueden prestar su opinión. Entonces, eliminan la palabra opinión y establecen la palabra consentimiento. O sea que las niñas y adolescentes van a prestar su consentimiento y el Estado escuchará justamente su decisión para poder proceder a la interrupción. También en el artículo 22, en el numeral 6, fue lo que tanto nosotros aducíamos de que se quería pedir una autorización a sus representantes legales. A pesar de que el gobierno y sus asambleístas decían que no era de esa forma, que no estaban pidiendo una autorización, la Corte da lugar a este artículo y dice que sí, que
puede pretender que un Estado como el de nosotros, en el que las niñas y adolescentes deben prestar su consentimiento, se requiera una autorización previa de sus representantes legales. Así que también declara inconstitucional. Entonces son 3 artículos que lo que permite justamente es que no se vulnere la integridad sexual, física y psicológica de las niñas y adolescentes, y que les permite la autonomía y la toma de decisiones, y sobre todo facilita que el Estado pueda brindar este proceso en los mecanismos amparados en los derechos humanos y sobre todo en defensa siempre de las niñas y las adolescentes. Bueno, una decisión importante de la Corte Constitucional. Ahora, asambleísta, sobre este tema yo le pregunto qué ha cambiado desde que se promulgó esta ley sobre aborto por violación. Bueno, también ellas piden medidas cautelares, que es importante en esta acción, pero lo que queremos ver sobre todo es que ya el procedimiento va a permitir justamente a las niñas, adolescentes y mujeres, sobre todo que esta parte es más que todo para las niñas y las menores de edad, pero sí les permite obviamente que ellas puedan realizar este procedimiento con la facilidad de que ellas puedan consentir. Ahora habría que esperar también todo el proceso y todas las demandas que han sido presentadas para que se pueda ir modificando y se pueda justamente ir acoplando el sentido para lo cual la Corte inicialmente envió a la Asamblea Nacional para que produzca esta ley. Nosotros, de igual manera, como Comisión de Justicia, sería importante que podamos, y en la evaluación que estamos haciendo en el seguimiento de la ley para erradicar la violencia de género, también sería importante en las visitas que vamos a realizar en territorio, que es justamente un cronograma que estamos aprobando desde Justicia, que podamos justamente ir también revisando estos procesos con los movimientos y los colectivos que en la mayoría de los casos han sido ellas quienes han acompañado a las víctimas de violencia, ir dando seguimiento, y también obviamente que se pueda promulgar el reglamento por parte del Ejecutivo para poder garantizar el acceso a la interrupción. Importante tema, estaremos pendientes de asambleístas. Son las 7:55, dialogamos con Joana Moreira, asambleísta por la Izquierda Democrática. Y le quisiera cambiar de tema, asambleísta, porque también la agenda legislativa es larga, hay temas pendientes, sobre todo después de este paro de 18 días y tras esta firma de Acta de la Paz, y ahora a la Asamblea Nacional le corresponderá tramitar al menos 3 reformas legales tras este acuerdo entre el gobierno y la CONAIE. Y bueno, hay esta acta que se firmó, y por ejemplo el Acta de Paz dice: se elaborará un proyecto de ley reformatoria al artículo 66 de la Ley Orgánica de la Circunscripción Territorial Amazónica y artículos conexos. Eso tiene que ver con la distribución de los recursos petroleros. También se garantizará la consulta previa, libre e informada de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, considerando los estándares dictados por la CIDH, la Corte Constitucional, en temas como la minería y zonas protegidas. Además, otro de los pedidos del movimiento indígena apunta a la condonación de deudas de la banca pública y privada, temas que tendrán que pasar por el legislativo. ¿Cómo ve la situación actual en la Asamblea? ¿Cómo viabilizar estos temas que tienen que pasar por el legislativo? Algunos de estos temas obviamente necesitan la coordinación más que todo de la Asamblea Nacional, no solamente en el tema legislativo, sino también en el tema de fiscalización. Por eso debería la Asamblea Nacional, en conjunto con las organizaciones y los movimientos, poder acoplar una agenda en la que podamos determinar temas de legislar, de fiscalizar, pero conjunto trabajado con las organizaciones. ¿Por qué? Porque es oportuno esa presión social necesaria y esa atención por parte del legislativo para poder atender los temas urgentes, y que no solamente la Asamblea Nacional pueda ser una Asamblea Nacional reactiva cuando ya está esa explosión social, cuando ya existe este desagrado por parte de la ciudadanía, y cuando la ciudadanía está en las calles reclamando los derechos que son justos, la Asamblea Nacional o el Ejecutivo tengan que comenzar a hacer medidas o acuerdos ya para poder subsanar ciertos temas. Entonces, por eso justamente viene esta propuesta de parte mía en que ya cambiemos la metodología en la que se ha ido construyendo la agenda legislativa en los anteriores periodos. Si bien es cierto, la agenda la construye el presidente de la Asamblea Nacional, en la anterior gestión de Yori se hizo una herramienta novedosa en la cual se trabajó y se aprobó en conjunto con los miembros del CAL, con los jefes de bancada, con los presidentes y vicepresidentes de las comisiones. Eran ellos, las bancadas, que tenían compromisos de presentar ciertos proyectos de ley, y estos proyectos de ley obviamente los fuimos
como que limitando por prioritarios y proyectos de ley que podían ser entregados en cierto tiempo. Lamentablemente, en la primera evaluación semestral, que es lo que obliga a la ley orgánica a la función legislativa, no hubo el cumplimiento requerido por parte de las comisiones. Y también bancadas, porque hubo bancadas que se comprometieron a entregar ciertos proyectos de ley y que no lo han hecho hasta el momento. Ahora, con todos estos problemas políticos y mediáticos, es algo que no se midió en el tiempo que la agenda requería. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros podemos contar que todos los lunes, miércoles o viernes se puede sesionar en el Pleno, hay temas en los que se estancan y temas que necesitan, por ejemplo, como comparecencias de Pleno, que quita el tiempo necesario, y era una agenda muy ambiciosa en la cual no se pudo completar, por decir de esa forma. Entonces, la propuesta ahora es que las propuestas ya no salgan de las bancadas, porque si salen de las bancadas, como vemos, casi no existe esa corresponsabilidad de poder entregar ciertos proyectos de ley. Es lamentable que se tenga que decir, pero eso fue uno de los errores que se tuvo. Ahora, si las propuestas salen de los movimientos, de las organizaciones, de los gremios, de los sindicatos, de los representantes estudiantiles, de los universitarios, son esos compromisos que se adaptan a las comisiones y que ellos, obviamente, con las comisiones van a tener que trabajar estos proyectos de ley. Obviamente tienen que ser presentados por alguien que tenga la iniciativa legislativa, pero va a ser esa presión de trabajar en conjunto las comisiones con los movimientos para que de esa forma ellos sientan que la Asamblea Nacional sí puede representar a la ciudadanía y que esa agenda sea construida desde la realidad, desde el territorio, desde las organizaciones que muchas veces han estado invisibilizadas. Y también es lamentable, pero parece que en nuestro sistema se va a avecinar nuevamente una crisis de representación, en la cual los ciudadanos ya no se sienten representados por movimientos, por partidos políticos, y por lo tanto estos movimientos, estos colectivos necesitan tener una voz fuerte dentro del Parlamento para así poder sumar nuevas representaciones, y esperemos que esas representaciones puedan estar en los cuadros electorales del 2023 y 2025. Entonces, son dos problemas. Una, de que esperemos que esa agenda legislativa responda a las realidades actuales del país, y que también podamos sumar representación y darle mucho más fuerza a estos movimientos para que a través de la Asamblea puedan tener las respuestas adecuadas, y también la Asamblea pueda hacer la presión necesaria al Ejecutivo a través de las comisiones, a través de las comparecencias y a través también, obviamente, de los juicios políticos en su momento si no se tiene una respuesta adecuada. Pero trabajar en conjunto es lo que se busca a través de esta propuesta. Una propuesta interesante. ¿Y cómo viabilizar la asambleísta? Bueno, nosotros ya estamos haciendo los llamados a las organizaciones, a los movimientos, a los colectivos. Empezamos el día de ayer con un mapeo de las organizaciones de, obviamente, distintos sectores: ambientalistas, feministas, ecologistas, de defensa de los niños y mujeres, de la FESE, de la FEWE, de la CONAIE. Estamos, obviamente, tratando de cubrir todos los sectores de nuestro país, y con estos movimientos hacerles una invitación. Ya les hemos enviado una agenda borrador que envió el presidente de la Asamblea Nacional, y esa agenda borrador ellos van a hacer sus observaciones, sugerencias y también sus aportes a la misma. Tentativamente el día martes, jueves de la próxima semana vamos a tener ya una reunión presencial con ellos, previo a que ya se tenía una reunión con los presidentes, vicepresidentes, jefes de bancada del Parlamento. Entonces, con esa reunión final que tendríamos con los colectivos, con las organizaciones, con todos sus aportes, poder acoplarlos en una sola agenda que va a ser presentada, sí, sería tentativamente a finales de este mes, para poder cumplir con lo que establece la ley orgánica. Entonces, cuando tengamos esa conexión directa con las organizaciones, lo importante ahí es ir también limitando responsabilidades a cada una de las comisiones y a cada una de las bancadas. Entonces, al final, o en la evaluación semestral, porque se tiene que hacer 2 evaluaciones al año de esa agenda parlamentaria, podamos ir también determinando responsabilidades e incumplimientos por parte de las bancadas que dicen estar con la ciudadanía, que dicen aportar con leyes y fiscalizar, y que lamentablemente en muchos de los casos se han dedicado a otras cosas. Entonces, ese es el mensaje más claro. Y quienes están cercanos a la ciudadanía pueden saber qué partido político de verdad sí se ha comprometido a cumplir con su parte de esta agenda parlamentaria, y quienes lamentablemente se han dedicado a otras cosas y no les ha importado los verdaderos problemas de la sociedad. Entonces, ahí tenemos incluso ya un tema mucho más cercano y de realidades, porque como la comunicación de la Asamblea casi no llega a territorio, casi la ciudadanía no sabe en lo que está trabajando la Asamblea hasta que existe un tema de show, un tema de que
de que se haya incumplido algo o de casos de corrupción, lamentablemente, es ahí cuando la ciudadanía recién se entera de lo que la Asamblea está haciendo. Entonces, creo que también es tener ese contacto directo con la ciudadanía y que sepan en qué estamos trabajando y que sepan al final del día que fuimos elegidos para legislar y fiscalizar y quiénes sí lo están haciendo y quiénes no lo están haciendo. Bueno, algo importante porque sí, muchas veces da la impresión que la Asamblea solo se queda en escándalos, que acusaciones de diezmos, que acusaciones de incumplimiento de funciones, pero no se ve lo que hacen, al menos al interior de las comisiones. Y también se hace noticia los temas pendientes, por ejemplo, y que sí los tienen, el proyecto para el uso progresivo de la fuerza que está todavía en trámite, reformas a la ley de educación superior, el proyecto de libertad de expresión, 3 temas pendientes y también los que vendrán, y veamos qué tanta gobernabilidad puede lograr el presidente Lasso a través de su gestor político, el ministro Jiménez, que pues ahora ha dicho, tenemos que reconstruir esos puentes en el legislativo y quizás lo tenga difícil después de que 80 voluntades dijeron que debería destituirse al presidente. ¿Usted cómo ve ese panorama asambleísta? Bueno, primero hay leyes que han avanzado, también el proceso de difusión, de participación, de comparecencias, de 2 informes, incluso que la ley orgánica y la función legislativa te da 6 meses para que se construya uno de los informes. Es un año en el cual se demora para que una ley salga como debe ser, correcta, acoplada a la sociedad, a las necesidades. Entonces, las leyes no se construyen de un día para otro, y sí, podría ser posible, pero no voy a ser obviamente con la responsabilidad que requiere. La ley de comunicación, por ejemplo, está en la Comisión de Relaciones Internacionales, donde el presidente es el jefe de bancada de BAN. Entonces, ahí vamos viendo de que el tema de que las leyes del presidente no salen, no es porque no exista gobernabilidad, sino porque es un trabajo arduo y se existe una agenda igual prioritaria de temas que deben salir. En el tema de las 80 voluntades, más que gobernabilidad, creo que la Asamblea le ha dado un mensaje al presidente de que sus políticas antiderechos, sus políticas en las cuales se pretende seguir apartando o seguir dejando de lado a las grandes mayorías de este país y solamente gobernando para las élites, para su grupo de poder pequeño y cercano al gobierno, no funciona y no se va a permitir en esta Asamblea Nacional. Gobernabilidad es permitir, es trabajar, pero tampoco es solapar. Recordemos que la Asamblea Nacional debe ser el contrapeso para el Ejecutivo, contrapeso en ideas, contrapeso en temas que puedan vulnerar los derechos de los ciudadanos. No podemos hablar de gobernabilidad, como por ejemplo en el periodo Moreno, cuando se aprobaban todos los proyectos de ley, incluso una ley en pandemia que vulneró el derecho de los ciudadanos, pero se aprobó con los votos de incluso de quienes debían ser oposición en ese momento, y luego vimos por qué era, ¿no? Porque existía un reparto de todas las instituciones y hospitales de nuestro país. Entonces, el mensaje claro de 80 votos les dice que en los territorios la sintonía o el concepto hacia el gobierno está descartado o tiene una fuerte posición de rechazo hacia el gobierno. No les dice que todo lo que el presidente envíe, si es obviamente coherente con lo que el país necesita, no se va a aprobar. Por lo menos yo no pienso así, y mis compañeros de la bancada, de la verdadera izquierda democrática, tampoco lo piensan de esa forma. Ahora es su mensaje. A partir de este mensaje, el presidente también debe entender que no es que la crisis se ha solucionado. Él tiene 60 días y el tiempo está corriendo. 60 días para que pueda cumplir con el acuerdo, para que pueda decir cómo le va a dar vialidad a este acuerdo, porque no solamente se trata de decir tenemos 10 puntos, los 10 puntos se los voy a cumplir, pero no se ha dicho cómo. No se ha dicho en la práctica cómo va a funcionar este acuerdo y cómo y a través de quiénes o quién va a ser el responsable de poder coordinar con estas organizaciones. Entonces, le quedan menos de 60 días, que sé que fue el plazo que la CONADI dio para poder ver resultados y avance, y también tiene esperemos que menos tiempo para que pueda recomponer las relaciones, para que podamos sentarnos con el Ejecutivo a saber qué temas el Ejecutivo necesita de la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional también pueda sentar esa base de qué temas necesitamos por parte de las carteras de Estado, de los distintos ministros, para poder solucionar temas en los territorios de nuestro país. Entonces, hablar de gobernabilidad creo que va a ser un tema muy amplio, no solamente reducirlo en votos de ciertos proyectos de ley que se tienen los argumentos necesarios para decir que jamás se quiso aceptar las observaciones o sugerencias de las bancadas para poder contar con esos apoyos y respaldos. Esperemos que esto sea un inicio nuevo de una relación
con un nuevo presidente de la Asamblea Nacional, con este gobierno, pero sobre todo que la sensación de la sociedad ya es otra distinta. Ya se pronunciaron en las calles, esperemos que no vuelva a suceder, pero también esperemos que los resultados puedan ser vistos por nuestro país. Bueno, importante, no son 60 días, son 90 días, una pequeña precisión. Y sí, todos estamos expectantes para que esto se dé bien, se viabilice y, bueno, la sociedad esté en calma, esté contenta, que se atiendan a sus demandas. 8:08, gracias a la asambleísta Johanna Moreira por conversar sobre temas importantes. Primero, esta decisión de la Corte Constitucional respecto a la ley de aborto por violación, que ya no necesitarían las niñas y adolescentes que han sido violadas tener el consentimiento de sus padres. Y la otra es la agenda legislativa y cómo se van a realizar las distintas propuestas. Gracias, asambleísta, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, un placer, que tengan un buen día.